Muy buenas noches, hermanos. Es un gusto que les pueda acompañar a esta clase de Mateo en una lección más. En esta noche vamos a dar paso a la lección número 10. Ya casi terminamos este curso de 12 lecciones acerca del libro de Mateo. Entonces, el día de hoy vamos a ver la lección número 10. Se llama Cuando nos perdemos del Mesías. Vamos a comenzar con una oración. Le invito que ahí en su casa o donde me esté viendo, cierre sus ojos y vamos a orar juntos. Padre bendito nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, muchas gracias porque tú nos permites llegar hasta el día de hoy, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, y porque hasta ahora tú has cuidado de nosotros, Padre. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor. Te pido que en esta noche, Padre, tú des palabra a mi boca, Señor, de poder, pues, hablar. Señor, palabras que te agraden, Padre, palabras que sean, pues, edificantes, Señor, que nos puedan enseñar sobre quién eres tú, Padre, y quién fue Jesús cuando vino aquí, Padre. Por favor, que yo no diga nada indebido, Señor, o que diga algo que no corresponde contigo, Señor. Bendice a cada una de las personas que están ahí en su casa y que podamos crecer en conocimiento a través de esta lección. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Esta lección habla un poco sobre las decepciones que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. La decepción siempre nace de una expectativa que no se cumple o es insatisfecha. Nuestro nivel de decepción en cualquier situación está completamente ligado entre la diferencia entre lo que nosotros esperábamos y lo que realmente sucedió. Una de las grandes decepciones o desilusiones de mi vida fue que al salir de la carrera yo esperaba, o bueno, me vino una oportunidad de trabajar en un gran lugar, con un proyecto totalmente nuevo, que era referente a mi tesis, con una gran persona reconocida, trabajar, sacar adelante proyectos, y no se cumplió. Por alguna razón, Dios no dejó que llegáramos más lejos con esos proyectos, y para mí la verdad es que fue un tiempo bien difícil en el que yo pensaba que iba a tener un trabajo bueno, un proyecto bueno, y pues al final no se cumplió. Eso fue una de mis grandes desilusiones. Sin embargo, ahora entiendo, después de 3 años, la razón por la que Dios pone todas esas cosas. Bueno, vamos a comenzar. Jesús entró a Jerusalén como un rey, pero definitivamente no fue el rey que todo el mundo esperaba. Él entró en un asno, montado en un asno, y no como un conquistador o como un gran rey montado en su caballo blanco o con grandes procesiones o con flores o con grandes cosas, oro, incienso. Al contrario, la gente se quitaba su ropa y los mantos de lo que traían ellos y las ramas de los árboles y se los ponían. Estos desconcertantes eventos también juntando a que después de esa entrada él alborotó todo el templo, o hizo un gran alboroto en el templo. Esto fue lo que a los judíos, a los israelitas, además de sus grandes puntos de vista que no eran muy parecidos a los que ellos pensaban, los fariseos y las personas de Israel dudaran que sus declaraciones, que él decía que era el Mesías, fueran ciertas. Entonces, vamos a leer Mateo capítulo 21 para darle continuidad a esta historia sobre la entrada a Jerusalén. Dice, capítulo 21, desde el versículo 1 al 17. Dice, la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó.
Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Purificación del templo, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Muy bien, yo les invito a que si están haciendo este curso ahí en sus casas puedan también no solamente leer en esta versión, que es la Reina Valera, sino también leer en la versión internacional o en algunas otras versiones en las que ustedes acomoden más. Así también es importante ver cómo lo narran en las diferentes versiones. Y bueno, un poco de la situación. Podemos siempre hacer referencia hacia el Antiguo Testamento, sobre todo Mateo. Se enfoca mucho en presentar, como lo vimos en el capítulo 1, que Jesús realmente era el Mesías. Entonces, él siempre está citando exactamente esas referencias acerca del Antiguo Testamento. Y asimismo Jesús también vemos que en muchas ocasiones, si él podía, respondía siempre con el Antiguo Testamento para hacerle ver a los fariseos que ya tenían las respuestas ahí, solamente que Jesús venía y las colocaba en el lugar donde estaban, pero los fariseos estaban totalmente cegados. Entonces, lo mismo pasa aquí en este capítulo. En Marcos 11 pasa la misma, o relata la misma situación acerca de cuando quitaron el asno del lugar al que pertenecía para dárselo a Jesús. Lo narra un poquito más a profundidad. Digamos que aquí en Mateo solamente narra que Jesús le dijo a sus discípulos que fueran y que lo trajeran, y así sucedió. En Marcos se mete un poquito más, lo pueden encontrar en el capítulo 11, lo narra un poco más a detalle. Yo creo que porque él enfatiza lo que Jesús decía que era la verdad. O sea, él conocía la ubicación y la disposición de los corazones de los dueños que le iban a dejar llevarse el asno. Esto nos da un panorama de semejante detalle y preconocimiento, y habla sobre la demostración de su divina omnisciencia. Observamos en Zacarías 9:9 el pasaje donde se dice exactamente cómo entraría su rey. El que llevara un asno y no un caballo o algo más grandioso habla sobre el carácter pacífico del rey. Es un símbolo de humildad y de paz. Antes de que se generalizara el uso del caballo, realmente el asno y la mula era la cabalgadura usual para la realeza. En Segunda de Reyes 9:13 podemos también observar las acciones de las personas que determinaban realeza. Cómo tender mantos sobre los pies del rey reconocían o hacían que públicamente que ese era el rey de los judíos, lo reconocían públicamente. Entonces nos podemos preguntar qué fue lo que pasaba o por qué si ya estaba escrito en el Antiguo Testamento que así iba a entrar el rey, judíos y los fariseos no lo tomaban en cuenta. Yo pienso que en la actualidad pasa lo mismo. Muchas veces vemos muchas señales de que Dios realmente existe, de las pruebas de su gran grandeza, misericordia, que Él es un Dios creador, y la gente aún así no lo ve, no lo quiere ver, y por alguna razón el Espíritu tampoco los deja hacerlo.
Las personas en ese entonces cambiaban y cantaban y alababan a Dios como un símbolo de realeza, que todas las criaturas de los cielos y de la tierra reconocieran que Jesús era el Dios Salvador. Yendo un poquito más hacia adelante, las acciones de Jesús en la purificación del templo enfadaron a los maestros de la ley. Estos no habían ido a cantarle o a ver qué hacía, es chismoso, simplemente ver qué es lo que estaba haciendo Jesús y ver la manera en la que ellos podrían capturarlo o atraparlo o algún defecto que tuviera para poder matarlo. En Isaías 56:7 observamos las palabras que dijo, que citó Jesús: mi casa será llamada casa de oración. En Jeremías 7:11, una vez más cita al Antiguo Testamento, que dice, una vez más escrito está en este libro, que mi casa es ahora una cueva de ladrones. El Salmo 8:2, que es la última cita que hace Jesús acerca del Antiguo Testamento, toma el derecho de ser alabado como Dios y lo dice muy claro a aquellos que sean sus adversarios y sus enemigos, que ellos no le adorarán, pero los niños sí. Algo básico que nosotros debemos de hacer cuando conocemos a Jesús es ya pasar tiempo con Él. Tratamos de hacer un momento, en algún momento de nuestra vida, en algún tiempecito que nos sobre, para poder leer su palabra o para poder cantar alabanzas o tal vez para poder meditar en un versículo. Muchas veces no nos da tiempo y a veces no nos interesa y simplemente pasamos a una actitud de beneficiarnos con las experiencias de los demás. Dejamos que alguien más nos comunique lo que Dios nos está diciendo. Nos conformamos a veces solamente con decir, pues yo no soy bueno para hacer los devocionales, no me da ni tiempo, no sé ni cómo, no sé ni cuándo. Entonces voy a dejar que el pastor el domingo me dé y diluya la palabra y ya. Y cada domingo voy a hacer así, no hay problema. O bueno, voy a leer libros acerca de lo que los demás piensan que Jesús es. Como que tratamos de beneficiarnos de esas experiencias. Y si este es su caso, yo quisiera preguntarle a usted si eso hace con otras áreas o ámbitos de su vida. O sea, ¿acaso usted cuando va de vacaciones piensa, no, qué flojera, yo no voy a hacer eso? Si las vacaciones son desempacar, empacar, reservar boletos, viajar es cansadísimo, yo no voy a hacer eso. No, mejor yo le pago mis vacaciones a alguien más y que esa persona venga luego y me cuente ¿qué tal son las vacaciones? ¿O acaso usted también dice, no, el enamoramiento, no, la verdad es que conocer a esa persona, salir con ella, comprarle café, no, yo no lo voy a hacer. Mejor le pago a alguien más para que se enamore por mí y ya me cuenta qué tal fue eso o qué tal con la comida. No, usted no le dice a alguien, oye, prueba esto por mí, a ver qué tal sabe. No, simplemente hay cosas que nadie puede hacer por usted y muchas veces esas cosas, experiencias personales son las que más nos marcan, cuando es algo propio, cuando nosotros la vivimos. Y es lo mismo con nuestros devocionales o nuestro tiempo junto con Dios. Escuchar a Dios es una experiencia directa. Si Dios pide nuestra atención, no pide que alguien más venga, lo pide a usted. No quiere un sustituto. Él quiere o lo invita a pasar unas vacaciones de esplendor, a sentir el toque de su mano, a tener un festín en su mesa, a simplemente pasar tiempo juntos. Y tal vez con perseverancia y un poco de disciplina usted pueda llegar o hacer que cada día eso sea lo más significativo de su día. Nosotros nos podemos fácilmente desilusionar por muchas cosas que no cumplen nuestras expectativas. Si nosotros conoceríamos o conocemos los caminos de Dios, lo conocemos a Él y conocemos por qué actúa así, nos desilusionaríamos menos. Nosotros tendemos a meter a Dios o encajarlo en una cajita donde debería de Él caber, donde debería de Él actuar, pero Él no es así, Él es el Dios del universo, tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera y como Él quiera. Dice en Isaías 55, 8 y 9 que sus caminos son más mayores y más altos y mejores que lo que nosotros inclusive podamos llegar a pensar. Según entonces el capítulo 21 que acabamos de leer, vamos a descifrar 4 cosas importantes que nosotros perdemos si nos perdemos de esta comunión con el Mesías.
La primera es que nos perdemos de la omnisciencia del Mesías. Nosotros no conocemos el laberinto de esta vida o no conocemos al mapa en el que nos enfrentamos. Dios es el creador de ese mapa. Dios fue el que trazó los planes de cada una de las vidas y Él te pide que confíes en Él. Él sabe todo. Él sabe todos los hechos, cómo son los corazones de las personas, cómo son las acciones de las personas y sus intenciones. Entonces, las respuestas de los demás muchas veces nosotros no las podemos controlar, pero Dios sabe que si vamos por este camino, que si vamos por aquí, que si vamos por allá, es lo mejor para nosotros, porque conoce tanto a las demás personas como a nuestra intención, como a las situaciones que nos rodean. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo que el Rey nos indica que vayamos a hacer o que hagamos, porque tenemos que confiar en que Él es el Mesías, el Creador, el Dios Todopoderoso, y en que su omnisciencia es lo que a nosotros nos va a llevar a tener una vida correcta o tener una vida en su poder. El segundo punto que nos perdemos cuando nos perdemos del Mesías es que nos perdemos la bendición de poder poner nuestro manto a los pies del Rey. Yo me acuerdo hace un tiempo un cantante canadiense que se llama Michael Bublé, que nos gusta mucho, a mí y a mi esposo. En un concierto me acuerdo que pasaron en las noticias, este cantante se mete a la mitad del público y todo el mundo lo está grabando con su celular y todo eso. Y en eso él toma el celular de uno de los chavos y empieza a grabarse él y empieza a grabar al público y empieza a cantarle al celular. Para mis adentros fue como de, ay, qué padre, estaría muy padre que tomara, o sea, sería un honor que él pudiera tomar mi celular y que yo lo tuviera y que dijera, yo soy la chava del que tomó el celular, es padrísimo. O de las típicas películas en las que alguien importante pasa y necesita una pluma, ¿no? Y así y la pide y todos así de, no, toma la mía. Es lo mismo aquí. Es un honor el poder poner nuestras vidas, nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestro trabajo en servicio del Rey. Él es el Rey del universo y Él con el simple toque de sus pies puede cambiar grandes cosas en nuestra vida. Entonces nosotros debemos de poner nuestro manto, es decir, nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes a los pies del Rey para que Él pase por ellos y con un solo toque limpia todo, sana todo, los convierte, los transforma. Y eso para mí es un gran honor, el que Él pueda tener mi tiempo a su disposición, mi vida a su disposición, mi trabajo para lo que Él quiere, para servirle. Nosotros tenemos que dejar nuestra vida al estrado de los pies de Cristo para que Él pase y nosotros podamos arrodillarnos y demos gloria a quien realmente es el Mesías. El punto número 3. Siguiente. Cuando nos perdemos del Mesías, de la purificación del Mesías. Lo primero que Cristo hizo cuando entró al templo fue sacar todo lo que estaba mal. Él sacó a los contrabandistas, a los que robaban dinero, a los que se pasaban con sus cuotas, a los que vendían palomas, a los que intercambiaban dinero, porque sabía que estaban haciendo un mal. En lugar de que su casa fuera una casa de oración, él la llama una cueva de ladrones. Nuestra vida es igual. Antes de que llegara Cristo, nuestra vida es una cueva de ladrones, porque la maldad que tenemos dentro de nosotros muchas veces es tan grande, las mentiras que nos llenan, las preocupaciones que nos llenan. Lo primero que Cristo quiere hacer en nuestra vida cuando entra es limpiarla, es sacar todo lo que no corresponde a ese lugar. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y la santidad de Dios no puede coexistir con la maldad. El que Jesús llegue a hacer cambios en nuestra vida implica que saque todo aquello que no le corresponde a Él. Y créame que es una de las cosas más gratificantes que podemos tener en nuestra vida, porque Él nos hace libres y la libertad nos da un descanso tremendo y paz. En mi caso personal, Él sacó todas las mentiras o Él sacó todas las ideas que yo tenía en mi mente de estar haciendo las cosas bien. Al contrario, Él vino a iluminar mi mente, a darme un propósito, a darme un camino de rectitud en el que seguir, y todo lo demás
no importa. O sea, ya no me preocupo por qué lo pensarán los demás, o es que yo debería estar haciendo esto, o por ejemplo, en el caso de mi trabajo, yo decía, pues es que no, ya tengo que salir, tengo que empezar a ser grande, a crecer, a brillar, a ser la mejor arquitecta del mundo. No, Dios me vino a ser libre de esos pensamientos. Y ahora sé que estando en su voluntad y en su palabra y en su camino, Él va a hacer mayores cosas que solo ser la mejor arquitecta. Y eso para mí me trae muchísima libertad y me trae muchísimo descanso porque Él saca esas mentiras y las transforma en verdad. Nosotros debemos permitir que Él saque toda esa basura que ensucia su casa. Esta es una de las mayores bendiciones de conocer al Mesías. Y en el punto 4 podemos decir que cuando nos perdemos del Mesías, nos perdemos de la emoción de alabar al Mesías. Nosotros empezamos a cuestionar todo a veces, es decir, cuando no estamos constantemente aprendiendo acerca de Él o en una comunión tan interna con Él, empezamos a dudar seriamente de sus milagros, de su amor, de su existencia siquiera. Esa es una de las razones por las que algunos completamente dejan la fe. Dejan de alabar a Dios y comienzan a volverse orgullosos e indiferentes y con una actitud de ¿por qué debo de alabar a Dios? Oh, qué ridículos, o por qué cantan, o por qué aplauden, o por qué lloran. Y hasta te vuelves como orgulloso de decir, yo no voy a hacer eso. Qué pena, ¿no? Enfrente de todos y que me vean. Y al contrario, debe de ser una emoción tan interna alabar a Dios que no importa cómo te vean las demás personas, es tu conexión directa con Él. Y también eso empieza a crear una desilusión dentro de nosotros porque no tenemos esa conexión con Cristo, de decir, no importa hacia dónde me llegues, si me dejas hacia dónde me lleves, si me dejas en el piso o me dejas en lo más alto, yo confío en ti. Como dice el Salmo 8, cuando un hombre malvado calla en alabanza a Dios, los niños y los bebés exaltan alabanzas hacia nuestro Dios. Lo podemos ver en el episodio que acabamos de leer de los niños que gritaban acerca de este salmo, ¿no? Ellos estaban ahí por su primera Pascua, si no me equivoco, eran, no sé, niños como de 12 años, un poquito antes, y ellos gritaban a viva voz en medio del templo, alabado sea Dios, este es el Mesías. Y los fariseos decían, oye, ¿estás escuchando lo que ellos dicen? Y Dios precisamente les respondió con este salmo, el cual me gustaría que leyéramos y me acompaña a el Salmo 8. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que es la que leemos aquí en nuestra iglesia. Dice, oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios, has hecho que brote la alabanza de los labios de los pequeñitos y de los niñitos de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo y los peces del mar, y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Nosotros debemos alabar a Dios porque la tierra habla de su poder. Dios puso su sello de grandeza en todo el universo y la tierra. Todo lo creado habla de su poder y todas las profecías hablan de que Jesús es el Mesías. Yo le invito, hermano, a que de verdad pueda tomarse o dedicar un tiempo en conocer al Señor directamente. Cuando abordamos las situaciones de la vida con una mente abierta y un espíritu entregado, podemos evitar decepciones innecesarias. Él es Dios y Él va a hacer lo que quiere. Tiene todo el poder. La solución a la que nosotros debemos
a la que nos enfrentamos en este dilema es simplemente entregar nuestras opiniones y nuestras esperanzas de lo que debería ser en el perfecto plan de Dios, que es lo que realmente es. Entonces, hermanos, vamos a terminar con una oración. Le pido que me acompañe, que vamos a orar específicamente por estas cosas, porque mucha gente estuvo en ese lugar y no le creyó, simplemente porque los fariseos les decían una cosa o porque los judíos decían no, y sus expectativas fueron cayendo, pero nunca se dedicaron realmente a conocer lo que el Mesías enseñaba, quién era, cómo era, y eso fue una de las grandes desilusiones para la gente, porque esperaban que él fuera el gran conquistador, salvador de Jerusalén y de los judíos hacia la opresión romana, cuando él venía a hacerlos libres, pero de una manera más profunda y diferente al que ellos pensaban. Entonces, ore conmigo, hermano, cierre ahí sus ojos. Señor, muchas gracias, Padre, por lo que tú hiciste, Señor, hace más de 2000 años, Padre, y agradecemos, Señor, que tú hayas venido, Padre, a hacernos libres, Padre, a salvarnos, a cambiar nuestra mentalidad, Señor. No podemos encerrarte en una cajita, Padre, no podemos encerrarte en nuestra mente, que es limitada, Padre. Así que te pedimos, Señor, que tú puedas obrar en la mente, en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Que siempre, cada día nos vayas renovando, que nos vayas dando esas fuerzas para poder conocerte, para poder tener ese tiempo contigo, Señor. Permítenos tener la disciplina, Padre, y la perseverancia de poder apartar un tiempo para de primera mano conocerte a ti, Señor. Hace un tiempo mucha gente te abandonó, no quiso conocerte, no quiso pues platicar contigo siquiera, Señor, y te tenían de frente, Padre. Y ahora, Señor, que tú pues no estás aquí físicamente, pero en espíritu estás dentro de nosotros, permítenos que podamos sentirte, Padre, podamos platicar contigo como si platicáramos con otra persona, que en ese tiempo que estemos nosotros, nuestra alabanza sea solamente enfocada en ti, Padre, en platicar, Señor, en alabar tu grandeza, en decir que tú eres el Mesías, Cristo Jesús, nuestro libertador, que vino a darnos una vida diferente, una mentalidad diferente, Señor. No permitas que nos perdamos como algunos lo hacen, Señor, en que no cumples lo que nosotros queremos o nuestros caprichos o lo que debería de ser, Señor. Ponemos nuestras expectativas, ponemos nuestras opiniones en tus manos, Padre, y transforma nuestra vida para que podamos ir entendiendo tus planes hacia nuestra vida, Señor, y esa libertad que tú nos das sea pura, sea buena en nuestros corazones y se quede tan arraigada, Padre. Danos paz, danos descanso, Señor, y yo te pido que ahí en su casa bendigas a cada uno de mis hermanos que me escuchan, Señor. Dales pues que estas palabras las puedan recordar, Señor, a lo largo de esta semana, Padre, y puedan también compartir este mensaje con todos aquellos que también lo necesitan, Padre. Dale salud, Señor, y seguimos orando por todo lo bueno, Señor, lo que haces por nosotros. Te damos la gloria y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Nos estamos viendo en la siguiente lección.